Verso 1, 2 y 3. Juan capítulo 17, versículos del 1 al 3. Juan capítulo 17, versículos del 1 al 3. Del 1 al 3. Contenedor. Ya, vamos a leer la palabra de Dios. Y un paréntesis. Alguien cuando habla acá y hay mucho murmullo se escucha por el eco. Entonces, y de aquí se ve todo. Ya. Así que vamos a leer la palabra de Dios y pido reverencia absoluta para eso. Leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos del 1 al 3. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto es palabra de Dios. Oremos. Señor, amén. Amén. Lo que hoy quiero compartir, y va a ser lo que va a contar durante todo el retiro, es la base y propósito de nuestra santificación. 2 puntos, Cristo. La base y propósito de nuestra santificación, Cristo. La base y propósito de nuestra santificación, Cristo. Y Juan capítulo 17 es uno de los capítulos en la Biblia el cual registra una de las oraciones más hermosas hechas por alguien. Esta oración es la oración que Cristo hizo antes de ir a la cruz. Por lo tanto, esta es una oración que hace alguien que sabe que va a morir. Que sabe que va a dejar una herencia, un testamento. Recién estábamos compartiendo en el devocional de la mañana de Colosenses con los chicos y estaba Valentina, y Valentina estudia Derecho. Entonces nos decía que para que un testamento se haga real, la persona tiene que morir. Entonces, para dejar una herencia, un testamento, la persona que lo deja, su última voluntad, debe morir. Esa es como la definición de la Vale que estudia Derecho. Yo estudié Biología, así que no. Pero cuando dijo eso fue como, wow, ahora entiendo mucho más incluso lo que voy a compartir. Entonces, si el dejar una herencia implica dar a conocer una voluntad, y para que esa voluntad sea una realidad, la persona debe morir. Y esta oración, Cristo la está haciendo antes de morir. Por lo tanto, estamos viendo su voluntad. ¿Vale? Entonces, vamos al verso 3. ¿Qué es lo que Cristo quiere? ¿Qué es lo que Cristo desea? ¿Y qué es lo que Cristo va a hacer al ir a la cruz? ¿Qué es lo que nos va a dejar? ¿Qué es lo que Él quiere? Versículo 3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es. Y si tú te preguntas de qué se trata la vida, de qué se trata todo esto, ¿qué es lo que debemos conocer realmente? ¿Qué es lo que Dios quiere, anhela y ha decretado para los suyos que así va a ser? Es que le conozcan. Y verdaderamente le conozcan. Entonces, de acuerdo a estos 3 versículos, yo quiero hablar 3 cosas. Y algunas de esas 3 cosas las voy a subdividir en algunos puntos. Lo primero es quién es Dios. Lo segundo, quién es Cristo. ¿Y qué significa conocer a Dios y a Cristo? De ese puro versículo 3.
quién es Dios, quién es Cristo y qué implica conocer a Dios y a Cristo. Entonces, el primer punto, ¿quién es Dios? Cristo va a morir. Dice, esto quiero, Señor, por los que voy a morir, que te conozcan a ti. Si nos dicen a nosotros, jóvenes, que venimos de distintos trasfondos, incluso algunos vienen por primera vez y nunca han escuchado el Evangelio, o quizá hay muchos de nosotros que nacimos en la iglesia y nos criamos ahí, pero hasta el día de hoy, hasta antes de entrar acá, al hablar con algunos de ustedes, todavía están frustrados porque no hay paz para con Dios, porque pecaron, porque se mandaron un condoro, y un condoro muy feo que ni siquiera sus padres ni sus amigos saben, solamente ustedes. Entonces no se sienten bien incluso estando en la iglesia. Entonces no importa cuál sea el contexto, la cosa es que al final nos vamos a dar cuenta que todos, absolutamente todos los que estamos acá tenemos el mismo problema. Y es que hemos pecado contra Dios. Entonces, ¿quién es Dios? Lo primero que debemos entender es que Dios es santo. ¿Qué quiere decir santo? Yo esto lo he compartido en muchas oportunidades en el grupo de vida, en el discipulado que tenemos en la casa, pero me he dado cuenta de que muchos de los que hoy estamos acá no sabemos qué significa eso. ¿Qué significa santo? Quizás pensamos de inmediato en algo súper blanco, que no tiene ninguna manchita, está como estiradito, ¿verdad? Bueno, eso no significa santo en la palabra etimológica. Santo, ¿sabes qué significa? Separado, solamente eso. Separado, apartado. Santo significa apartado, ¿ya? Viene de la palabra hebrea kadosh, que significa literalmente cortar. Entonces se corta y se separa. Entonces la Biblia nos describe a nosotros que Dios es santo. La visión que tuvo Isaías en el capítulo 6, estos seres angelicales daban voces el uno al otro y decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces el principal atributo o la belleza de Dios, lo que sale es su santidad. Por lo tanto decimos que Él está apartado. ¿Pero apartado de qué? ¿Encima de qué? Y esto hace referencia a la distinción, y quiero que lo escuchen bien y lo capten ahora, para que después podamos entender qué significa la encarnación de Cristo. Significa que esta distinción entre el Creador y la creación. Entonces Él está apartado de todo. Se necesita hacer esa distinción, porque si yo digo que Dios es igual a la creación, estoy siendo un panteísta, por lo tanto todo es Dios. La Pachamama es Dios, la tierra es Dios. Entonces la Pachamama está enojada y por eso salen estas erupciones, los volcanes, qué sé yo, y no. No, hay una distinción. Pero hay otra distinción más grande también, que significa que Dios está apartado de algo, y escucha bien, algo que Dios, mira, piensa esto, Dios es más grande que el universo. Y Dios está apartado de algo que este ser que es más grande del universo odia, aborrece con todo su ser. Y eso se llama pecado. ¿Ya? Entonces, si estamos diciendo que Dios es santo y estamos cantando Dios es santo, 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 en ese momento estamos diciendo, Dios, tú eres más grande que todo, tú eres más grande que yo, y aparte tú estás separado de algo que se llama pecado, y que no solamente estás separado de manera indiferente, sino que de manera activa, escucha bien, de manera activa, el Señor odia el pecado. Y para adelantarme un poco, parece que hay un problema. Porque todos hemos pecado. Y no lo digo en pasado solamente, hemos pecado, sino que seguimos pecando. Peor aún, mañana vamos a seguir pecando. Entonces tenemos un problema. Este Dios que es 3 veces santo, aborrece el mal y está apartado. Sin embargo, y esto también debemos entenderlo, que este Dios que nosotros conocemos y que nos da la Escritura es un Dios trino, o lo que nosotros llamamos la Santísima Trinidad. ¿Y por qué nosotros debemos entender la Trinidad? ¿Por qué tiene
Yo siempre digo, cada vez que pronuncio la palabra Trinidad, de verdad, para mí es un concepto tan fuerte que cuando tengo una hija yo le voy a poner Trinidad para acordarme. Va a ser súper linda. Porque, ya, para no desviarnos. Que llegue luego. Lo recibo. Dios es trino. ¿Y por qué debemos entender este concepto? ¿Por qué los cristianos nos diferenciamos de todas las otras religiones? ¿Por qué los cristianos nos diferenciamos de la religión del sultán, por ejemplo? Del sultán Suleimán, de Mahidevran y de todos ellos. ¿Por qué? Porque ese Dios Alá es un Dios falso, pagano, maldito, que está solo. En cambio, el Dios de los cristianos es un Dios que es uno, pero están tres personas. ¿Qué implicancias trae esto? De que Dios, antes de crear todas las cosas, no estaba solo, sino que Dios estaba perfectamente feliz y gozoso entre las tres personas de la Trinidad. Porque el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Y como compartíamos en el devocional y decía San Agustín, el Espíritu Santo es el beso entre el Padre y el Hijo. Entonces, por toda la eternidad, Dios es la persona más feliz porque se deleita en sí mismo. Entre las tres personas de la Trinidad. De hecho, eso tiene un concepto teológico. En latín es circumincesio y en griego es perijóresis. Peri es alrededor, jóresis es danza. Entonces, literalmente, las tres personas de la Trinidad están tan felices, tan gozosas que están danzando entre ellas. Y ese es nuestro Dios y debes tenerlo en claro. Porque ese es el propósito de Dios. Glorificarse a sí mismo. ¿Y cómo se glorifica? Danzando. ¿Y qué te produce la danza o el baile? ¿Te produce tristeza? ¿Te produce un gozo, un placer, una liberación de endorfinas que estimulan que tus músculos se muevan más y liberan más adrenalina para estar preparado para los movimientos rápidos? Es decir, es un sinfín de emociones, de sentimientos, de verdades. Imagínate cuánto más Dios en sí mismo. Entonces ya vemos dos contrastes. Que Dios está lleno de gozo por una parte en glorificarse a sí mismo, pero Dios está lleno de odio contra el pecado. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Ya? Y Dios, en su sabiduría y en sus decretos, deseó y quiso, y así fue, manifestar esta gloria, este deleite en su creación. Entonces, como Dios no es un Dios como Alá, un Dios solitario, un Dios vengativo, un Dios tan horrible, sino que Él quiere mostrar lo mejor para todos. ¿Qué es lo que hace? Desea manifestar ese gozo en la creación. Entonces ya tenemos que Dios creó al hombre y a su imagen lo creó. Lo creó para tener comunión con Él, una comunión gozosa con Él, una comunión gozosa con su esposa, con su novia. Por eso el noviazgo y el matrimonio debe ser una expresión de ese gozo tan rico que glorifica a Dios. Por eso el matrimonio debe ser súper feliz para pasarlo bien. Y también para gobernar sus criaturas. Es decir, todo apunta a este gozo del Señor. Y escúchame bien esto. Nosotros siempre hemos escuchado a los cristianos de que Dios se relaciona, ¿no es cierto? Dios quiere tener una relación contigo. Dios se relaciona, Dios es relación. Y ponemos conceptos tan tontos como Dios no es religión, Dios es vida. Religión significa religar, volver a ligar, y eso es lo que hace Cristo con nosotros. Y esa es la verdadera religión, es Cristo. Entonces, cuando Dios crea al hombre, establece una relación. Pero ¿sabes cómo la establece? Y esto se ve a lo largo de toda la Biblia, y tú lo vas a ver a través de toda la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Dios establece y estructura su relación con los humanos, con Adán en este caso, por medio de esta maravillosa palabra que se llama pacto. Dios establece su relación con Adán por medio de un pacto. Y este pacto
Estoy haciendo toda esta introducción, bueno, y es parte de quién es Dios, para que podamos entender lo que Cristo hizo por nosotros. Y en este pacto, que se llama pacto de obras, Adán nos representaba a toda la humanidad. Literalmente, Adán era la cabeza de toda la humanidad. Por lo tanto, todo lo que Adán hacía tenía sus consecuencias en todos los hijos de Adán, que somos todos nosotros. ¿Ya? Siempre piensen en eso. Cuando Chile va a jugar un partido y gana Chile, ¿quién celebra? ¿Los jugadores que están en la cancha solamente? ¿Quién celebra? Todo el pueblo, todo Chile, todo Plaza Italia y queda tú sabes, ¿verdad? ¿Pero quién jugó? ¿Jugaste tú? ¿Jugué yo? No, pero ¿de quién es la victoria ahí? Es de todos los chilenos, pues, ¿verdad? Todos los chilenos. Ellos nos estaban representando allá. Ahora lo mismo Adán. Adán te estaba representando a ti. Y Dios estableció un pacto. ¿Y sabes lo que le dijo? Esto es, si tú me eres obediente, fiel a mí, cuando tú me ves, Adán, y te das cuenta que yo soy el máximo deleite, tu bien, el mayor bien que tú puedes ver, lo mejor, Adán, mira el campo, mira esas cascadas, mira esa puesta de sol. Y cuando todo se oscurece, mira las galaxias, mira el universo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a San Pedro, en Atacama, en el Valle de la Luna. Una vez tuve la oportunidad de ir y ver todo el universo, las galaxias, es algo increíble. Adán, por favor, tírate de espalda, ponte así, no, mejor así, para que Eva esté a tu lado y la abraces, le hagas cariño. Y ahora miren el cielo y vean el universo. Hermoso, ¿verdad, Adán? Pero espérate un poco, hay algo más hermoso que ese universo. Que ese universo, comparado con lo que yo te voy a decir que es hermoso, no es nada. ¿Y sabes qué es más hermoso que el universo, Adán? Por favor, mírame, Adán. Eva, mírame. Lo que es más hermoso que ese ocaso, lo que es más hermoso que el sur de Chile, que el mismo universo y que el conjunto de galaxias, lo más hermoso soy yo. Y tú me debes ser fiel, Adán. Y si tú me eres fiel a mí, a mis leyes y mandamientos, yo te voy a dar vida eterna. Pero si tú comes del árbol que te dije, del árbol de la ciencia del bien y del mal, si tú comes de ese árbol, el día que comieres, ciertamente, ¿qué dice la palabra? Morirás. Y morir significa separación. Adán, esa comunión que tú tenías conmigo, cuando tú me desobedeces, si es que me desobedeces, bueno, y sabemos que así lo hizo Adán, esa comunión se va a romper y tú vas a morir. Si tú me eres obediente, escucha bien, por eso se llama pacto de obras, porque eran las obras de Adán. Si tú me eres obediente, vida eterna, pero no solamente para ti, sino para todos tus hijos. Nos incluye a todos nosotros. Pero si tú me eres desobediente, vas a morir, pero no solamente tú, sino que todos tus hijos, si es lo que se conoce como el pecado original. ¿Y qué hizo Adancito? Escuchó a su esposa. No, no fue eso. El problema no fue su esposa, porque es el típico mito, ¿verdad? Ah, es porque escuchó a ella. No. El problema fue el corazón de Adán, que él fue el desobediente. ¿Y sabes lo que nosotros tendemos a hacer? Hipócritas, fomes. Es súper fácil, lo hablábamos afuera, es súper fácil gritarle el pecado del otro. ¡Mira lo que hizo! Pero el hipócrita es tan fome que se queda callado y no reconoce que el pecado que hay dentro de él es 1 trillón de veces peor que el que está apuntando. Por eso el hipócrita grita fuerte, mira, mira, mira. Pero por dentro está podrido, no duerme bien, llega a su casa, a su cama, y es la persona más miserable, aunque lo haya pasado bien con todas sus amigas. Pero al llegar a su cama, al cerrar los ojos y pensar en todo lo que hizo y en todo lo que tiene que hacer, no duerme. Y eso es lo que pasó. Todos nosotros nos volvimos esclavos del pecado. Todo nuestro deleite que debíamos encontrar en Dios, lo encontramos en el peor de los venenos, el pecado. Cada
área de la vida fue afectada de tal manera que todo lo que hacemos o pensamos no glorifica a Dios, sino que es causa y provoca la ira de Dios. ¿Vamos a leer la Biblia? ¿Vamos a orar? Oh. ¿Vamos a un retiro? No, si vaya a conocer personas súper buenas, bonitas, qué sé yo, lo va a pasar bien, ¿no? Sí. Van a predicar un rato unos canutos, qué sé yo, pero después se va a pasar bien, tranqui. Vamos a tener karaoke, qué sé yo, vamos a jugar. Va a haber alguien que va a gritar así bien fuerte en las mañanas, pero no importa, se pasa bien. Todo lo que hacemos no glorifica y no quiere glorificar a Dios. ¿Vamos a orar? No, ¿para qué? Porque no te gusta, esa es la naturaleza, no nos gusta orar. Es fome orar. Es aburrido leer la Biblia. Esa es nuestra naturaleza cuando estamos fuera de Cristo. Pero alguien que ha nacido de nuevo, alguien que se llama cristiano, es un deleite leer la palabra de Dios, doblar sus rodillas y deleitarse en la presencia de Dios. Todos nosotros nos volvimos esclavos del pecado. Mira lo que dijo Joseph Alain, que fue un puritano, dijo esto, como el 1600. ¡Oh miserable hombre! ¿Qué monstruo deforme ha hecho el pecado en ti? Dios te hizo poco menor que los ángeles y el pecado te ha hecho un poco mejor que los mismos demonios. Oh miserable hombre, qué monstruo deforme ha hecho el pecado en ti. El pecado nos desfiguró, el pecado es lo peor que existe en este universo. El pecado es la raíz de todas esas masacres que nosotros vemos. El pecado es la raíz de que tú te pelees con tu amiga y la empieces a repelar con las otras personas. El pecado es la causa de envidia que existe en nosotros. El pecado que está en tu corazón y no en tu hermano echándole la culpa, sino en ti. Es la causa de tu depresión, de tu estrés y del sinsabor de tu vida. Escucha bien, incluso estando en la iglesia. Pasamos de ser hijos de Dios a ser hijos del diablo. Por lo tanto, escucha, enemigos de Dios, enemigos del Dios 3 veces santo, majestuoso, temible, justo, pero también misericordioso. Y es por eso que Dios, cuando Adán falló este pacto de obras, ¿por qué no lo pulverizó ahí mismo cuando comió la manzana? ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios tiene misericordia y sabe que somos polvo y establece lo que se llama, es gracia, no lo merece. Y por lo tanto dijimos que la forma en que Dios se relaciona con los humanos es a través de un pacto. Y si es de gracia, ¿cómo se llama este pacto? Pacto de gracia. Muy bien. Porque no lo merece, es un pacto de gracia. ¿Y sabes qué significa este pacto de gracia? ¿Te acuerdas lo que Adán le exigía, lo que Dios le exigía a Adán en el pacto de obras? Una obediencia perfecta. Y si había obediencia perfecta, vida. Pero si desobedecía, muerte. Por lo tanto, Dios envía a un segundo Adán. Dios envía, escucha bien, a un mejor Adán. Y ese Adán tenía que ser fiel al mandamiento del Señor. Dios conoce la problemática del pecado en nosotros. Y como nosotros no podemos ir a Dios, ¿por qué? ¿Por qué no puedes ir a Dios? Porque no quieres ir a Dios, porque no te gusta ir a Dios, porque estás muerta y muerto en tus delitos y pecados. ¿Qué es lo que hace el Señor? Como el hombre no puede ir a Dios, ¿qué hace Dios? Dios desciende a nosotros. Por lo tanto, ahora pasamos al segundo punto. ¿Quién es Cristo? Dios exige la paga del pecado y Dios exige una obediencia perfecta. Pregunto, ¿qué hombre de aquí podrá vivir una vida santa y justa delante de Dios? ¿Quién de nosotros puede vivir una vida justa y santa delante de Dios? Y Dios lo exige a cada uno de nosotros, incluso ahora. ¿Qué hombre podrá soportar la paga de su pecado? ¿Y cuál es la paga del pecado?
muerte y muerte eterna, separación eterna de Dios, donde aquel hombre va a sufrir los tormentos eternos del infierno. Y si tu mente tiene una imagen terrible del infierno en esta hora, de sufrimiento y crujir de dientes, déjame decirte que esa imagen que tú tienes en tu mente no se acerca a la terrible realidad del infierno. ¿Qué hombre entonces podrá soportar eso? Y respondo esto: ningún hombre puede cumplir los requerimientos de Dios. Solamente Dios mismo. Sin embargo, Dios exige la obediencia de un hombre para salvar a los hombres. Por lo tanto, necesitamos a un Dios hombre. Y he aquí lo maravilloso de la encarnación, que Dios se hace hombre. Porque Dios, ¿qué exige? Una obediencia perfecta. ¿Por qué? ¿Porque Él es imperfecto? No, Él es perfecto. ¿Y quién puede cumplir la perfección de Dios? Dios mismo. Pero Dios exige que tú seas perfecto, pero tú no puedes. Se necesita un hombre perfecto. ¿Quién es ese hombre? Cristo. Y es por eso que Dios se hace hombre. Si tú no entiendes esto, si tú no entiendes esta verdad, vas a seguir luchando con tu pecado, y cuando digas, no caí en pecado, no dije este garabato, no fumé, da lo mismo, tú sabes. Pero cuando caes te sientes mal y Dios me abandonó y ya no sé qué hacer y eso. ¿Por qué? ¿Sabes por qué tienes eso? Porque no tienes una base cristológica, bíblica. Cuando tú entiendas ahora que Cristo ya hizo todo, oye, Cristo hizo todo por ti, no hay nada que tú puedas hacer, solamente rendirte a Él. ¿Van entendiendo? Entonces Cristo, si Adán era la cabeza del pacto de obra y nos representaba a todos, ahora necesitamos una nueva cabeza, necesitamos un mejor equipo, necesitamos a alguien mejor. ¿Quién es esa nueva cabeza federal de este pacto de gracia? Cristo. Cristo es la nueva cabeza del pacto de gracia. Cristo es el representante de los escogidos. Y me gustaría que nos vamos rápidamente, Pablo, lo puedes proyectar, no lo busquen ustedes, a 1 Corintios 1, 30 al 31. Entonces entendimos quién es Dios, que Él es santo. Y nosotros tenemos un problema con este Dios. Y Dios envía a Cristo. Pablo, 1 Corintios 1, 30 y 31. Por favor, quiero que todos pongan atención a esto y vean eso. Vean eso. Y si se lo pueden aprender de memoria de aquí en estos días, gloria a Dios. Mira lo que dice. Mas por Él, es decir, Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Y para los que estuvimos en el devocional de la mañana, ¿qué significa en Cristo Jesús? Muy bien, Gonzalo, que estamos unidos a Cristo. No lo dijiste, pero yo sabía que tú ibas a decir eso. Estamos unidos a Cristo. Mira, más por Dios, el Dios que estaba airado contra el pecador, mira lo que hace. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea, literalmente, como Dios sabe que tú la embarraste, como Dios sabe que tú la embarras, y como Dios sabe que somos buenos para embarrarla, ¿sabe lo que hace? Nos pone en Cristo, nos une a Cristo. Y mira lo que hace. En Cristo Jesús, fíjate, el cual, es decir, Cristo, nos ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa? Nosotros éramos necios, pero Cristo es nuestra sabiduría. No solamente eso, sino también nuestra justificación. Dios exigía que tú debes ser justo. ¿Y qué es lo que hace? Cristo es nuestra justificación. Pero no solamente eso, sino que nuestra santificación también y redención. Entonces, ¿quién es nuestra santificación? Porque Dios exige, sed santos, como yo soy santo. Este Dios que conocimos, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Por medio de quién somos santos?
por medio del Israel, por medio de la Trini, de la Mane, porque ella se porta súper bien, entonces ella es santa en ella. ¿Por ella? No, ella sabe que no. Y yo sé que yo tampoco no. Pero ¿en quién somos santos? Cristo. Entonces esto te dice la religiosidad. Tienes que hacer esto, pórtate bien, 1000 esto, 1000 lo otro. Pero ¿qué te dice Dios? ¿Sabes qué? Como tú eres incapaz de todo y solamente capaz de echarlo a perder y pecar súper feo, pero yo tengo misericordia de ti. Y te pongo y te uno a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, ¿qué es? Nuestra santificación. La primera pregunta que había, ¿son santos? La mayoría dijo que no. Pero la Biblia me dice que en Cristo nosotros somos santos. Pero si me he equivocado, bueno, hubo otro que no se equivocó por ti. Y Él es Cristo. Leímos Juan, Cristo antes de morir, que dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a Dios. Ya vimos quién es Dios. Pero ahora Cristo, a quien has enviado. Y ahora quisiera centrarme, para llegar como al clímax de esto, sobre quién es Cristo, la persona y obra de Cristo. Debemos entender, tal como leímos en Colosenses hoy día en la mañana 1:13, que Cristo es la imagen del Dios invisible. Es decir, Cristo es Dios. Está el Padre, que es Dios, ¿verdad? Y el Hijo, que es Dios, pero un poquito más abajo. ¿Eso dice la Biblia? No, Cristo es Dios igual al Padre, junto al Espíritu Santo. Juan 1:1 nos dice, en el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Cristo. Ven, Caco. Ya el Caco va a ser el Verbo. Sácate el gorro para que sea mejor. ¿Ya? Dice, en el principio estaba el Caco, el Verbo. Ya, y si nos quedamos ahí, vamos a pensar que Él está solo, ¿verdad? Pero no, ¿qué dice después? Y el Verbo, no, estaba con Dios. Ya, Raúl, ¿querías ser Dios? Ven para acá. Entonces porfa, no se desconcentren. Estaba el Verbo y estaba solo. ¿Con quién estaba el Verbo? En Juan 1:1, ¿lo puedes poner, porfa? ¿Con quién estaba el Verbo? Con Dios. Ya, tú eres Dios. Entonces estaban los dos. Ya, a ver, espérate. ¿Está Dios? Juan 1:1. Ya en el principio estaba el Verbo, y el Verbo era con Dios. Acá está Dios. ¿Pero qué dice después? Y el Verbo era Dios, entonces Jesús también es Dios. Y entre el Padre y el Hijo está el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿No? No, después vamos a ver eso. No importa. ¿Entienden eso? ¿Lo entienden o no? Que Jesús es Dios. Y ahora debemos comprender esto. Gracias, chiquillos. Fíjense. Gracias. Sí, vayas. Y entonces Cristo es Dios mismo. Por lo tanto, no estamos lidiando con cualquier persona. Nos estamos refiriendo a Dios, quien Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada. Él es el Dios Todopoderoso. Jesús es su nombre, el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Estás tomando el nombre de Dios en vano? ¿Y cuál es el nombre de Dios? Jesús. Bueno, cuando empieza, ¡ay, Señor Jesús! Hermano mío, se lo digo de verdad, está pecando y súper feo. Porque la palabra dice en los mandamientos, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y el nombre de Cristo es Jesús. Y Dios mismo, Jesús tomó nuestra naturaleza, se hizo hombre. ¿Podemos comprender entonces esto ahora? Y por eso nosotros cuando celebramos Navidad, mira, Dios se encarnó, porque Dios sabía que tú no lo podías hacer. Como dijo Thomas Goodwin, otro puritano, nació en el 1600, él dijo, con la encarnación de Cristo, él dijo, el cielo besó la tierra. Qué lindo. Dios, por favor, entiende esto. Cristo es una persona
con dos naturalezas. 100% Dios, dijimos, pero se hizo hombre. Por lo tanto, 100% hombre, sin dejar de ser Dios. Por favor, si puede apuntar esto, es súper importante que lo entiendan ahora porque ese va a ser su gozo cuando caigan en pecado o algo. Cristo. La persona de Cristo es 100% Dios y en el momento de su encarnación es 100% hombre. Una persona con dos naturalezas, una naturaleza divina y otra naturaleza humana. Pero estas naturalezas no se mezclan, no es una mezcla, ni se separan, ni se dividen, ni se confunden. Esto es lo que en teología se llama la unión hipostática de Cristo. Y ahora, jóvenes, yo le hago esta pregunta, independiente del nombre teológico, que sí lo debemos saber. Pero, ¿puedes entender que Dios se hizo hombre? 1 Timoteo 3:16 dice, y este es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Por favor, en esta unión de naturaleza hay grandes distancias involucradas. ¿Te acuerdas que en un principio dije la distinción entre creador y creación? La distinción entre creador y criatura. ¿Puedes entender que se unió el creador con la criatura? ¿Puedes entender que lo eterno se unió a lo temporal? Puedes entender que el Todopoderoso se unió a lo débil. Lo inmutable, lo que no cambia, se unió a lo que cambia, lo mutable. Lo infinito se unió a lo finito. Y todos estos atributos se encuentran en la persona de Cristo. ¿Y por qué lo hizo? Porque te tenía que representar a ti. Me encantan los puritanos, por eso me gusta citarlos, porque ellos predicaron mucho mejor que yo y lo dijeron mucho mejor que yo. Este se llamó Stephen Charnock y escucha esto. Él dijo, ¿qué maravilla es esta? Que dos naturalezas infinitamente distantes estén más íntimamente unidas que cualquier cosa en el mundo. Y aún así, sin confusión, que la misma persona llena de gloria esté unido a una persona, a la naturaleza humana que sufrió. Un infinito gozo en la deidad y un inexpresable dolor en la humanidad. Que el Dios en el trono sea un bebé en el pesebre. Que el potente creador sea un bebé llorando y un hombre sufriendo. Tales son expresiones de gran poder, así como también de un amor condescendiente, que esto asombra a los hombres de la tierra y a los ángeles en el cielo. Él es nuestro Salvador, ¿puedes entender eso? Entonces, ¿qué es lo que este Cristo, la persona, hizo, hace y hará por nosotros? Y con eso quiero terminar. ¿Qué es lo que Cristo hizo? E insisto, para poder entender, ¿te acuerdas lo que Dios le exigía a Adán? Obediencia perfecta. ¿Y él no lo hizo? Bueno, Cristo lo hizo. Cristo vivió para el Padre. Escucha bien esto. De verdad, si hay uno acá que puede entender y gozarse con esto, va a ser glorioso. Cristo vivió para el Padre por nosotros. Es decir, todo lo que Cristo hizo, lo realizó representando a cada uno de sus escogidos, de tal manera que su vida y actuar es nuestra vida y nuestro actuar. Cristo fue tentado en todo y todas sus tentaciones fueron reales. Pero gloria a Dios que Él no cedió a ninguna tentación y eso lo vivió por nosotros. Cristo fue tentado en todo, de igual manera cuando tú eres tentado. Esos pensamientos o esas cosas que eres tentado cuando tú estás solo en tu pieza o solo o con alguien. Y tú dices, oh, caigo o no caigo, voy a caer o no, estoy desesperado, oh, esta tentación es muy fuerte, no, ya no puedo. Y caíste. Y te sentiste la persona más miserable que está en este universo porque le prometiste a Dios que nunca más lo iba a volver a hacer. Una hora antes y una hora después ya lo estás haciendo. ¿Te ha pasado? A mí sí. Cristo fue tentado de la misma manera, pero escúchame bien. Él no cayó en ninguna tentación. ¿Por qué? Porque Él te representó.
Cuando tú fuiste tentado y caíste, hubo otro que fue tentado pero no cayó. Para que de tal manera esa integridad fuese tuya, que es como que si tú nunca hubieses pecado. Cristo vivió por ti en representación al Padre por nosotros. Para el Padre por nosotros. ¿Puedes entender eso? Y eso tiene un concepto, si es que después lo escuchan, es la obediencia activa de Cristo o la obediencia vicaria. ¿Qué es vicario? Solidarizó que todo lo que Él hizo no lo hizo solamente por Él para el Padre, sino que lo hizo por ti. Cristo también vivió por fe, porque Él sabía que nuestra fe iba a ser fome, más pequeña que una semilla de mostaza, más pequeña que un átomo. Y Cristo fue el hombre que verdaderamente tuvo fe. Cristo fue el verdadero Abraham, el padre de la fe. Pero Adán dudó, fue incrédulo, mintió por su señora, qué sé yo. Cristo vivió verdaderamente por fe para que tú pudieses vivir por fe. Cristo sin pecado fue hecho nuestra santificación para que nosotros seamos santificados por la obra de Cristo. Todo lo que Cristo vivió lo hizo en representación a ti, no solamente por Él. ¿Puedes entender eso? ¿Y te puedes gozar en eso? También debemos entender que Cristo fue el hombre más lleno del Espíritu Santo toda su vida. Y esto es para nosotros los presbiterianos. Toda la vida de Cristo estuvo marcada por ser ungido y lleno del Espíritu Santo. En la concepción de Cristo, ¿quién participó? En la concepción virginal. Cristo. Cristo crecía en sabiduría para con los hombres, para con Dios por medio del Espíritu Santo. Cuando fue bautizado descendió el Espíritu Santo. Cuando fue al desierto a ser tentado, ¿quién lo llevó a la tentación, a la prueba? El Espíritu Santo. Cuando Él se paró en el templo y leyó Isaías 61 y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Cristo, siendo hombre, buscó al Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros? El Espíritu Santo fue quien guió a Cristo a la cruz. El Espíritu Santo fue el que resucitó a Cristo entre los muertos. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos es el que habita en nosotros. Si Cristo fue la persona más llena del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? ¿Estamos buscando ser llenos del poder del Espíritu Santo? ¿O te estás quedando con una teología fría, seca, árida, orgullosa, maloliente e hipócrita? Por último, el Padre le exigía una obediencia perfecta a Adán y también a cada uno de nosotros. Y Cristo es el que cumplió toda la ley y la cumplió por nosotros. Sin embargo, quedaba algo. Alguien tenía que pagar la deuda de Adán, la muerte. Y eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Escucha bien, Cristo murió por nosotros. Todavía no, Pablo, siéntate nomás para que no se distraiga. Y no necesitamos música tampoco. Necesitamos que esto sea real en nuestras vidas. Cristo murió por nosotros. Tú debías morir, porque tú y yo pecamos y nos merecíamos el infierno. Cristo, cuando fue a la cruz, cargó con todos nuestros pecados, todos tus pecados, esos pecados que Dios aborrece con todo su ser y que tú los practicas en la intimidad de tu habitación. ¿Te puedes imaginar el odio del ser más grande del universo? ¿Qué es más grande, que el universo? Bueno, ese es el odio inimaginable que Dios tiene por el pecado, y ese pecado cayó sobre Cristo. ¿Te acuerdas cuando partimos que Cristo es la persona más amada de la Trinidad, ahí ese deleite? Y ahora todo ese pecado cayó sobre Cristo, la persona que nunca pecó, la persona que junto al Padre aborrecía el pecado. Escucha bien, el Padre lo hizo pecado por nosotros. ¿Puedes meditar en esto? La persona que nunca pecó, Cristo, de ser el bendito del universo, pasó a ser el maldito del universo. Porque maldito es todo aquel, Gálatas 3:13, que es colgado en un madero. Estamos hablando del Dios que se hizo hombre. No pierdas eso. No fue un gran maestro nomás. No, Él es Dios. En ese momento, cuando Cristo estaba en la cruz, escucha bien, el justo juicio de Dios cae sobre el único justo que ahora está lleno de pecado. Y el Padre, viendo a su Hijo, a su amado Hijo, a su Hijo traicionado por sus amigos,
A su Hijo solo y abandonado y desnudo, colgado en una cruz. A su Hijo totalmente deformado físicamente por los latigazos de los romanos. A su Hijo todo ensangrentado. A su Hijo lleno de dolor, varón de dolor y sufrimientos. A ese Hijo que el Padre amó por toda la eternidad. A ese Hijo el Padre derrama toda su santa ira sobre él. Cristo es atormentado con las llamas eternas del infierno sobre todo su cuerpo. Muere la muerte que tú y yo merecíamos, una muerte que nosotros jamás podremos soportar. Cristo sufrió el crujir de dientes al ser molido por nuestros pecados. Por favor, si tú te vas a ir al cielo es porque estás unido a Cristo y amas a Cristo, al hombre que nos describe la palabra. A este Dios que se hizo hombre. Y todavía seguimos sentados como que si no pasa nada. Todavía seguimos sentados como que si la vida pasa así, no importa. Y más encima te hace llamar y nos hacemos llamar seguidores de Cristo y ni siquiera conocemos a Cristo. Pero pregunta, ¿qué es lo que Cristo oró antes de morir para dejarnos su testamento? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Puedes conocer a este Cristo? Lo único que quiero con esto es que conozcas y te enamores y ames a Cristo y seas la novia fiel del novio fiel. Lo demás me da lo mismo, lo que hiciste o lo que vas a hacer. Me importa que ames a Cristo y que joven es Cristo Rey. Mira, Cristo Rey. Estamos proclamando que Cristo es el Rey. Cristo vivió la vida santa que nosotros teníamos que vivir. Por lo tanto, ya no es por tus obras. Cristo murió la muerte que nosotros teníamos que morir. Y cuando estaba en la cruz, Él gritó, Tetelestai, Tetelestai, que significa consumado es. Y si es consumado significa que ya no hay nada más que hacer. No es que me quiero portar un poquito mejor para... No se trata de lo que tú puedas hacer. Se trata de lo que Cristo ya hizo. Eso es gracia. Por eso no es religiosidad esto. Es la verdadera religión, religare, el latín que nos liga, nos vuelve a ligar a Dios. Tetelestai en griego, consumado es, se acabó. Se acabó. Si tú eres su novia, gózate y danza en este Dios que danza en la bendita Trinidad. Esa santidad y justicia es imputada a los hombres solo por la fe en Cristo. Es que me voy a portar bien para que esa santidad que Dios exige la impute a mí. No es por tus obras, es por tu fe. Es porque dejas de poner tu mirada en ti y en tu amiga que te traiciona. No, tu fe en Cristo. De tal manera que aquellos pecadores que ponen su fe en Cristo son considerados justos y santos delante de Dios. ¿Se acuerdan lo que leyeron en Colosenses 1:2? A los santos y fieles en Cristo Jesús. Pero ¿cómo si eres infiel? Pero porque has puesto tu fe en Cristo, eres fiel. ¡Qué glorioso! Sobre todo aquellos que rinden su vida al señorío total de Cristo. Sobre todo aquellos que rinden sus sueños, sus carreras, sus pololeos, sus trabajos, sus amistades, sus circunstancias, sean muy buenas o demasiado malas en la casa. No importa, todo lo rinden a Cristo porque saben quién es Cristo. Es Dios hecho hombre. Y le hago esta pregunta, jóvenes. ¿Has rendido tu vida a Cristo? ¿Has puesto tu fe en Cristo? Si es así, quiero decirte que eres santo y ya no hay más condenación para ti. Es imposible que vayas al infierno, porque Cristo ya sufrió por ti. Sin embargo, seguimos pecando todos los días. Y es por eso es necesario vivir en este proceso de santificación, que es lo que van a compartir después. Sé que siempre digo lo mismo, así que cuando diga no me crean. Que voy a terminar, y ahora sí voy a terminar. Pero es que quiero que por favor entiendan esto. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora quiero decirles lo que Cristo hace por nosotros. ¿Sabe lo que está haciendo Cristo? Cristo está en el cielo, sentado a la diestra de Dios Padre. Escúchame bien, por favor. El Dios que es grande se hizo hombre y tomó una naturaleza humana.
Ven por favor de nuevo, Raúl. Mira, por favor no te desconcentres. Cristo tomó una naturaleza humana, igual que Él, igual que yo, igual que tú, carne y hueso. Y Cristo así murió y resucitó con un cuerpo glorificado. Y ahora, escúchame bien, ahora en el cielo está Cristo. Y está Cristo como hombre, Dios hombre, sentado a la diestra del Padre. En el cielo hay sangre humana corriendo. En el cielo, escúchame bien, hay un corazón humano latiendo por nosotros los pecadores aquí en la tierra. ¿Y sabes por qué Hebreos 4 dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote y que Él se apiada de nosotros? Porque Él fue tentado con su cuerpo humano, igual que tú y yo. Y Él en el cielo, su corazón tiene más piedad por ti cuando tú caes, porque Él sabe lo que significa ser tentado. Y como hay un hombre, pero que también es Dios en el universo, Él tiene mayor gracia contigo. ¿Te das cuenta? Lo que Cristo es, lo que Cristo hizo, lo que Cristo hace, y prometo que ahora sí termino, lo que Cristo hará. Y Cristo va a venir por segunda vez. Maranata. Maranata, hermanos. Nadie sabe el día y la hora, pero Cristo vendrá como ladrón en la noche. Y el cielo se abrirá, hermanos míos, y todo ojo le verá. Y vendrá a dos cosas. Uno, a dar alivio, gozo indescriptible para todos aquellos que confiaron, amaron y se deleitaron en Cristo. Y segundo, para derramar el peor de los tormentos sobre todos aquellos que no se arrepintieron de sus pecados y vivieron para sí mismos. ¿Por qué? Si Él es tan lleno de amor, va a derramar su ira por lo mismo, porque rechazaste su amor, rechazaste su ira. Cristo lo vemos en el Antiguo Testamento. El mismo ángel que destruyó Sodoma y Gomorra fue Cristo. El mismo ángel y Dios que mató a los primogénitos en Egipto era Cristo. Y el mismo Cristo que murió por los pecadores y que está ahora intercediendo a la diestra del Padre por ti. Si tú no te has arrepentido, amigo mío, y has puesto tu fe en Él, ese mismo Cristo va a venir y va a derramar toda su ira, porque Él es el único que hasta el momento ha conocido la plenitud de la ira de Dios, y Él va a derramar la ira del Cordero sobre todos aquellos que no vivieron para Él. Si Jonathan Edwards escribió el sermón Pecadores en manos de un Dios airado, creo que es tiempo de entender también que van a haber pecadores en manos de un Cristo airado. Este Cristo está presente hoy en medio nuestro. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Conoces a Dios? Y no solamente intelectualmente hablo, sino que hablo de ese conocimiento íntimo. Quizás el conocimiento que más se puede parecer es como un esposo que está enamorado de su esposa y esa esposa está enamorada de ese esposo. Ese conocimiento no es, sí, conozco que tienes el pelo largo y todo eso, la conoce íntimamente. Es tu amado. ¿Puedes decir que Cristo es tu amado? Cuando entiendes eso, te das cuenta que Él es tu santificación. Y aunque hayas caído 70 veces, 70 veces al infinito Dios te levantará. Pero para aquellos rebeldes, contumaces, duros de cabeza, que no quieren rendir su vida a Cristo, les pido que lo hagan hoy día. Y dejen de ser niñitos, o niñitas. Estamos harto grandes, como para vivir realmente para Cristo. Oremos.